LGTB. Bueno, quería hacerle comentario y dar una pequeña enseñanza referentemente por qué existen, ¿verdad? Este grupo, por qué se da en la sociedad el grupo de los transexuales, el grupo de homosexuales, ¿verdad? De lesbianismo, de que la mujer se siente que es un hombre, los niños se sienten que son mujeres. Entonces hay una situación específica, ojalá pueda lograr resumirla en unos par de minutos, pero todo tiene que ver con el tema espiritual. Primero, entregar la información correspondiente de que Dios es espíritu, lo dijo Jesucristo, Dios es espíritu. Nosotros hemos sido creados desde antes de la fundación del mundo y somos espíritus, ¿correcto? Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos enseña, y esto es muy necesario que usted lo sepa, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Jesucristo dijo, Jesucristo, Nuevo Testamento, Él dijo, no pueden servir a Dios y a la riqueza, porque van a terminar aborreciendo a Dios. ¿Ha ido comprendiendo? En el segundo mandamiento, dado en el Antiguo Testamento, libro de Éxodo, ¿verdad? Libro de Deuteronomio, da esta parte de los mandamientos. Tiene que recordar también que los mandamientos que a nosotros se nos fue dado, como no tendrás otros dioses delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿verdad? No te harás imagen ni nada semejante de lo que está arriba de los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra, para honrarlas. ¿Se entiende? Entonces, todos estos mandamientos, de estos 10 mandamientos, solamente es la punta del iceberg. Cada mandamiento se tiene que estudiar en su profundidad, ¿ya? Entonces, quiero hacerle mención referentemente al punto, el mandamiento número 2, cuando Dios habla y dice en el sentido eh, que no te harás imagen y nada semejante, porque Dios es celoso y es fuerte y es celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando dice, y castigo la maldad de los padres sobre los hijos, amigo y amiga, eso es una transferencia de males. A eso se le llama maldición generacional. A mí en varias ocasiones me ha tocado orar para romper toda maldición generacional. Maldiciones que vienen desde los bisabuelos, desde los tatarabuelos, vienen recorriendo sobre las vidas de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos. ¿Ok? Entonces, cuando yo le estoy tratando de enseñar dentro de estos poquitos minutos que uno tiene, es lo que Jesucristo a nosotros nos dice. Da a César lo que es de César. Cuando estaba hablando del dinero, dijo, den a César lo que le corresponde a César y denle a Dios lo que le corresponde a Dios. ¿Qué cosa nos dice a nosotros? Nos dice, oye, el dinero le pertenece a César de este mundo. ¿Quién es César de este mundo? El príncipe de este mundo. ¿Pero quién es? Es Satanás. Siempre ha sido Satanás. Cuando a él le dijeron, cuando en el libro de Apocalipsis se habla y dice de que va a salir una imagen, ¿verdad? De la bestia y todo lo que adoren su imagen, el imagen o la imagen de la bestia, dice de que van a ser atormentados todos aquellos que tengan el sello, ¿verdad? De la adoración de la imagen. Nosotros sabemos que siempre ha sido el dinero, pero ¿dónde dice eso la Biblia? Cuando a Jesús le dijeron si era necesario pagar tributo a César, ¿verdad? Al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo, que es Satanás, queriendo decir eso, Jesucristo dijo claramente, tráigame una moneda. Y él preguntó, ¿de quién es la imagen? Y todos respondieron, de César. Y ahí Jesús dijo, den a César lo que le pertenece a César de este mundo. Y denle el corazón a Dios, lo que le pertenece a Dios. ¿Se comprende? Por eso el Señor Jesús habla, cuando se habla del segundo mandamiento, que Dios maldice, ¿verdad? A la persona que lo aborrece a él. ¿Qué significa aborrecer? Cosas muy simples, pero las personas no saben qué significa aborrecer. Piensan que aborrecer significa odiar con gran fervor, pero eso no es así. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que el amor está en un extremo. Coloquemos que el amor está en el extremo derecho y el odio, ¿verdad? Que se contrapone al amor, está en el extremo izquierdo. Pero en medio del amor y en medio del odio existe una palabra que se llama menospreciar. Y esa palabra menospreciar significa aborrecer, para que usted entienda esto. Entonces, cuando Jesús dijo, nadie puede servir, ¿verdad? A dos dioses, pues no puede servir al Dios de las riquezas, al Dios del dinero. En otras palabras muy ciertas, no puede servir al Dios del dinero y no puede servir a Dios nuestro Padre Celestial. Entonces, ahí es donde se confronta esa situación. La gran mayoría de personas ama el dinero. Por eso dice la raíz de todos los males del planeta Tierra es la persona que ama el dinero. Cuando comienzan a amar el dinero. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice, oye, los sacerdotes se vendieron, todos los jueces se vendieron, todos los profetas se vendieron. Entonces dice, todos se corrompieron, todos son corruptos, todos se corrompieron, todos se vendieron
¿verdad? En vez de hacer las cosas bien, la comenzaron a hacer mal. Entonces, todos ellos fueron empezando a ser malditos. Dios los maldijo. Y no solamente a ellos, sino que también a sus generaciones, hasta la tercera y cuarta generación de los que me menosprecian, de los que aprecian más el dinero que a mí. Lo dice el Señor de esa forma. Entonces, referentemente, ¿por qué existen homosexuales? ¿Por qué existen toda esta variedad de personas que tienen su identidad atrofiada, verdad? Es porque Dios los maldijo. Dice la palabra en el libro de Isaías, dice, estas mujeres ya no van a parir nunca más para maldición, dando a entender de que hubo un grupo de mujeres que ellos daban a luz para maldición. La palabra de Dios habla en el libro de Deuteronomio 28 y dice, maldita será tu canasta, maldito serás al entrar y al salir. Luego después dice, maldito será tu vientre, dice, hablándole a la persona, ¿verdad? Maldito será tu vientre. Cuando le habla de que maldito será tu vientre, significa que los hijos van a venir con maldición desde el vientre, dando a entender de que las mujeres paren para maldición. ¿Se comprendió? Paren hijos para que se vayan directamente al infierno y al lago de fuego. Son hijos de perdición, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1, 2, 3 y 4, lo explica de esa forma. Todos ellos son anticristos. ¿Se comprende? Entonces, dentro de eso, por eso el Señor a nosotros cuando nos muestra de que vienen maldiciones generacionales, lo llevan encima de ellos aquellas personas. ¿Se comprendió? Y cuando hay maldiciones generacionales, en la tercera generación o cuarta generación comienzan a salir niños con deformidades, ¿verdad? Le falta una pierna, le falta un brazo, le faltan extremidades en su cuerpo, nacen todos doblados, por así decirlo. Usted, bueno, puede ver cómo, qué personas llegan a la Teletón, ¿ya? Entonces ahí usted se da cuenta, todas esas cosas son maldiciones generacionales. Y no solamente eso, sino que también empiezan a aparecer todos los transexuales, todos los homosexuales y toda esta aberración mental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le ha dado espíritus de desviación sexual. No saben qué son, no saben si son mujeres o hombres metidos en un cuerpo. Ahora hay personas que se creen animales, pero no es que ellos se crean, sino que Dios le ha dado espíritus de animales, que ellos se crean que son animales. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, la palabra de Dios dice que Nabucodonosor, cuando él engrandeció su corazón y dijo, mire, esta es Babilonia, yo la he hecho con mi fuerza. Dice la palabra de Dios que Dios le dio un espíritu de animal y el tipo estuvo 7 años comiendo pasto como las vacas. Les crecieron sus uñas, les creció su pelo, igual que un animal. Eso es cuando Dios da un espíritu de animal a las personas. Por eso las personas se sienten que son animales y se quieren casar con animales. A otros le ha dado espíritu de aberración sexual. Las personas lujuriosas que no pueden parar, no pueden detenerse, son enfermos. Po. Todas esas maldiciones las traen de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y de sus tatarabuelos. Y yo castigaré, y yo he maldecido desde los padres hacia los hijos hasta la tercera generación y cuarta generación de los que me menosprecian y aman más el dinero. Cuando la persona ama más al dinero, lo que está haciendo es amar más al Dios de este mundo que a nuestro Padre Celestial, para que se entienda de esa forma. Por eso dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque la persona que ama al dinero, ¿verdad? Se coloca egoísta. Son los síntomas de una persona que es avara. Y la palabra de Dios dice que la avaricia es idolatría. Colosenses capítulo 3 versículo 5 lo dice de esa forma muy clara. La avaricia es idolatría. Y toda persona que es un avaro, sabemos de que quiere acaparar solamente para él. Se convierte en una persona egoísta. Y cuando estoy hablando de una persona, no solamente estoy hablando de una persona, estoy hablando de una sociedad. Supongamos, es un ejemplo que voy a colocar, pero esto es bíblico. La palabra de Dios habla de forma directa en el libro de Ezequiel, me parece que es en el capítulo 16, donde dice, este es el pecado de Sodoma. ¿Ya? Y comienza a enumerar. Dice que ellos estaban saciados de pan. Eso significa que se colocaron muy ricos, porque la sociedad siempre pasa por lo mismo. Se transforman en una sociedad, en un país muy próspero, muy rico, y cuando están en un culmen de ricura, comienza a mirar con menosprecio a los vagabundos. A los más pobres de la tierra lo empieza a menospreciar. Eso es lo que dice sobre el pecado de Sodoma. Y esto nosotros lo llamamos a la realidad, y esto es algo que siempre ha pasado. Pasó con Argentina hace cuánta cantidad, hace más de 50 años atrás. Pasó con Argentina. Argentina era una nación próspera, una de las naciones más ricas en toda América. Entonces ellos menospreciaron a sus vecinos, a los chilenitos, ¿verdad? Siempre lo trataban como que fuera lo último. Pero así Dios le pasó la cuenta, porque Dios mira de lejos al altivo y dice aquella persona o aquel país que se coloca altivo, ¿verdad? Dios lo lanzará a tierra. Y el Señor dice, ¿cómo caíste desde el mismo cielo de donde estabas enriquecido? ¿Cómo caíste a tierra directamente te empobreciste? Bueno, eso mismo le pasó a Venezuela, ¿verdad? Hace más de 30 años atrás. Y así le siguió pasando a los países. Desde el largo de la creación del mundo siempre ha sido lo mismo. Comienzan pobres, viene otra generación que empieza a enriquecerse, otros se enriquecen, hasta que llegan a un límite que están sumamente enriquecidos, y con ello es por la avaricia, se transforman en egoísta. Tiene que pensar y reconocer lo que dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Juan, capítulo 3, versículos 12, 15, 17. Lo dice de esta forma muy clara. La persona que es egoísta es homicida igual que Caín. Se lo vuelvo a repetir, la persona que es egoísta es un homicida igual que Caín. Entonces, eso lo que le pasa generalmente a las personas de forma individual y también a una sociedad como a un país todo entero. ¿Se comprende? Y es por eso que nacen todos estos tipos de personas desviados sexuales. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que les da espíritu de esta forma. Amén. Así que un abrazo, que Dios les bendiga, espero que les sirva. Bendiciones. Chau, chau.